¿Qué tal? Un saludo a aquellos que escuchan este audio de Muertos al Pecado. En esta ocasión quiero hablar de una frase que llamó mi atención y considero que tiene algo de verdad en cuanto a lo que es la teología, porque la teología es un desarrollo, es un entendimiento en que el hombre llega, es un estudio de Dios, es un estudio de las doctrinas de Dios. Y curiosamente, en este sentido, lo que es el sufrimiento es importante. ¿En qué sentido? No es una apología o una defensa o una doctrina que diga que los que sufren más pues alcanzan un mayor éxtasis, ¿no? Un mayor nivel espiritual. Ese no sería el sentido de lo que trato o lo que trata esta frase de decir, sino que lo podemos ver en las escrituras, cómo es de que el sufrimiento en el ser humano lo lleva a un entendimiento. Y eso es lo importante, el sufrimiento lleva a entender. ¿Por qué? Porque comúnmente cuando uno comienza en la vida cristiana, dependiendo, hay gente que pues está en mejores oportunidades, en mejores eh, posiciones, digamos así, en una buena familia, entre otros detalles. Y esto no quiere decir que el rico sufra menos que el pobre o viceversa. Creo que tanto el rico como el pobre, como el de clase media, sufren. Todos ellos padecen. No hay una diferencia entre que el pobre sufre más que el rico. Pero hay experiencias y aún en la vida práctica, en la vida humana, nos podemos dar cuenta cómo es de que hay gente que se le nota que vive en un mundo de fantasía, que vive en un mundo color de rosa. Por lo mismo, por la falta de padecimientos. Al menos en la experiencia puedo ver cuando no se sufre o cuando no se tiene un sufrimiento, eh, el tacto humano suele ser muy frío. Esa actitud hacia otras personas suele ser alejada de la misericordia, de la compasión. ¿Por qué? Porque no entiendes, no entiendes el padecimiento ajeno. Tú como cristiano vives en tu burbuja, y así ha pasado con muchos, que tienen ese aspecto de una vida cómoda, una vida donde el hombre pues está contento, tiene plenitud espiritual, eh, sus complejos no están muy desarrollados y comienza el hombre a tener una suficiencia en la vida y le está yendo bien. Hay prosperidad, hay una buena vida, aún económica y esos detalles y vaya, el ser humano comienza a ser ajeno al sufrimiento de sus semejantes, al sufrimiento de su prójimo. Pero ¿qué es lo que causa el dolor? ¿Qué hace el dolor en la vida de un ser humano? Curiosamente, y esto de mejor teología está inspirado no tanto en los teólogos que tenemos en nuestra lista de personajes impresionantes o personajes que son destacados y conocidos por la teología y por su desarrollo intelectual, doctrinal, ¿no? Sino por personajes bíblicos, personajes que nos muestran qué es lo que ha causado el sufrimiento. Y sobre todo el mayor exponente del cristianismo, que es el Señor Jesucristo, es el que nos muestra que el sufrimiento da, el sufrimiento es una expresión de padecer por otros, de sufrir por otros, de afligirse por otros, con la intención de amar. Y ese es el punto, amar a otros, amar al prójimo. Jesús lo hizo. Jesús es la mayor expresión de amor y tenemos evidencia de que parte de su sacrificio, del sufrimiento, como lo dice la carta a los hebreos, lo dice la escritura, lo dice bueno, como algunos dirían el apóstol Pablo, pero bueno, sabemos que no fue el apóstol. Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice, aunque padeció, aprendió la obediencia, precisamente por lo que padeció. ¿Cómo Jesús aprendió? Jesús aprendió la obediencia. Sí, en su naturaleza humana aprendió a obedecer, aprendió a sujetarse a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios.
Y eso trajo muchos beneficios al ser humano, eso trajo una riqueza impresionante espiritual a la vida del hombre, que implica muchísimas cosas. El Evangelio es bastante profundo, sí, vida eterna, la redención que es en Cristo Jesús, la libertad del pecado, en cuestiones de que ya no eres esclavo, de que el pecado no gobierna rotundamente en ti. Y no significa que sea una libertad total, porque ¿por qué? Esto de libertad total hablamos de un tiempo presente. Obviamente la Escritura nos muestra que va a haber una libertad total al fin, al fin de los tiempos, una libertad donde el hombre ya no presenta esos padecimientos o no va a presentar esos padecimientos. Pero aquí las causas, ¿cuáles son las causas del sufrimiento? Pueden ser variadas, puede ser la pobreza, puede ser la falta de amor de tus familiares, la falta de poder penetrar en esta sociedad y ser parte de un vínculo social y eclesiástico también. Es parte del sufrimiento, es la muerte de un pariente. Todo esto trae sufrimiento a la vida del ser humano. Pero no todos lo reciben o lo recepcionan de igual forma. Podemos poner un ejemplo genérico de un ser humano que no tiene fe en Dios, pero que aprende por medio del sufrimiento. Pero el sufrimiento amplía el intelecto. Amplía no solamente el intelecto, sino es algo interno, es algo más allá. Porque la razón, la inteligencia son buenas, pero también hay un vínculo espiritual o un desarrollo espiritual que los seres humanos vamos teniendo. Y por eso precisamente el texto dice reflexión. El propósito del sufrimiento. El sufrimiento tiene un propósito y podemos determinar que hay propósitos claros, propósitos entendibles en la vida del cristiano, propósitos que entiendes, propósitos que dan a luz un entendimiento más claro de la vida. Pero podemos ver la teología desarrollada por un exponente llamado David, el rey David. Curiosamente, él expuso en el Salmo 51 doctrinas que son importantes en el conocimiento del ser humano y del cristiano. David era un hombre que obtuvo el poderío, que comenzó a tener gloria, como empezó a vencer a Goliat por su fe en Dios. Entonces estos tipos, David y Goliat, que representa un tipo de Jesucristo, como nosotros lo queramos ver. Pero David era un hombre que empezaba a presentar éxitos y persecuciones donde sufrió, donde alguien que amaba, alguien que él consideraba hasta, podemos decir, una persona admirable, que era Saúl. David comienza a huir de él porque lo quería matar, por la envidia, por el odio, por esa ambición de que su reino no fuera quitado de sus manos de Saúl, sabiendo que era por la misma desobediencia que Saúl había cometido ante los mandatos y preceptos del Dios inmutable. Pero Saúl hubiera alcanzado misericordia, claro que sí, si éste se hubiese arrepentido, si éste hubiera manifestado esa, ese dolor, cosa que David presentó en muchos aspectos de su vida. David fue un hombre imperfecto, un hombre que si conociéramos y viéramos cara a cara, realmente le consideraríamos como una persona hipócrita, una persona llena de pecado, de maldad y transgresión, pero algo que es verdad, que las escrituras no ocultan la verdad del ser humano, no ocultan los pecados del hombre. Comúnmente en el sector cristiano se hace, pero ¿por qué? Porque no todos tienen la misma madurez. Pero los seres humanos somos criaturas, a pesar de que obtenemos esa gracia que nos ayuda a vencer el pecado, somos criaturas que fallamos, que pecamos de diversas maneras. Y eso causa dolor, causa sufrimiento. En el caso del rey David, así fue. Este sufrió, este padeció y comienza a desarrollar diferentes doctrinas, diferentes conceptos teológicos dentro de su conocimiento y comienza él a hablar acerca de la piedad y la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, Salmo 51, conforme a tu misericordia. Él en su sufrimiento, en su dolor, que tenemos aquí un ejemplo de cuando él comete adulterio y asesinato, pecados terribles, pecados que si un ser humano en este tiempo los comete, creo que, vaya, sería un escándalo rotundamente terrible y los hombres actuaríamos sin misericordia y sin compasión. Pero David, el rey David, comienza a entender
un concepto que los cristianos debemos de comprender acerca de la purificación de nuestros pecados. Él comienza en medio del dolor, en medio del sufrimiento por causa de su pecado, a desarrollar la doctrina, a entender él doctrinalmente, pero no solamente en ese concepto intelectual, sino una doctrina sistematizada, una doctrina compleja, gloriosa. No, no estoy hablando de eso, ya que comúnmente cuando se enseña una doctrina, la misericordia de Dios, la existencia de Dios, la, la autosuficiencia de Dios, el Dios que es, el Dios inmutable, el Dios sapientísimo, todos estos términos que se vuelven secos, se vuelven... ¿Por qué se vuelve seco algo? ¿Por qué se vuelve seco un concepto teológico? No es tanto por el concepto, o por la palabra, o por el término inmutable, o el consejo eterno de Dios, y todas estas doctrinas que se van desarrollando, que son términos eh, acerca de la teología propia de Dios, los aspectos y caracteres comunicables de Dios, y todos estos conceptos teológicos, que son sin fin, estoy hablando así muy al aire, pero el punto es ese, el punto es de que estos conceptos doctrinales son valiosos, pero el problema es de que pierden sentido. ¿Y cuándo pierden sentido? Cuando el hombre no los recepciona bien, cuando el hombre no tiene entendimiento de las cosas. Por eso es necesario que cada creyente o cada ser humano vaya comprendiendo los conceptos. ¿Cuándo es que Dios tiene misericordia? Y cuando tú entiendes la misericordia de Dios, precisamente cuando pasas por un mal, cuando pasas por una falla, por un error. Y David así lo entendió. Él en su mente empieza a desarrollar una teología del sufrimiento y decir, conforme a tu misericordia, yo sé que eres misericordioso. Y ahora lo pongo en la práctica. En medio del dolor, David entiende que Dios es el único que puede lavarle y limpiarle sus pecados. Límpiame de mi pecado. Y comienza a desarrollar una doctrina de la confesión. Esa confesión es necesaria, esta confesión delante de Dios que él hace, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Una doctrina más. Conoce la misericordia. Desarrolla una doctrina acerca de la confesión y desarrolla una doctrina de que Dios es bueno y que sus ojos no pueden ver la maldad. Tú eres santo, la santidad de Dios. Y hay otro desarrollo que David comienza. He aquí en maldad he sido formado. Una doctrina que ha trascendido a nuestros tiempos en diferentes confesiones cristianas acerca de que el ser humano, dentro de su constitución, hay maldad desde el día que es concebido, desde que está en el vientre de su madre. Comienza a desarrollar más doctrina. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? La teología también lleva esa intención de conocer quién es el hombre. Y la teología puede sonar muy bien, y es algo que debemos de entender. Y como dijo un escritor, hay diferentes teologías, hay teologías escapistas que buscan que este mundo ya termine, que ya todo acabe. Pero hay teologías que son incapaces de ver el sufrimiento de los demás. Teologías cuadradas que no dan cavidad a la falla o al error de otros seres humanos. Y ahí es donde está el problema. Ahí se empieza a generar muchos problemas porque los seres humanos comienzan a sentir muy hermética el desarrollo teológico de alguien. Hay teología muy buena y soy testigo de que una teología muy buena, una buena doctrina, puede perder el sentido cuando la persona que la predica es alguien hermético que no entiende lo que habla, que no desarrolla un sentido humano, que su único interés es oírse y aparentar la gran piedad que él tiene y la gran perfección que él tiene. Y este es el problema de los predicadores, que muchos empiezan a ensalzar precisamente porque no hay un entendimiento del dolor de las personas, del dolor ajeno. Sí, mi doctrina o mi concepto está primero. Y esto cabe mencionar que hay doctrinas que sí están primero, que la cristiandad debe de abrazar y debe de proteger, pero hay errores, hay en cuanto a los entendimientos, en cuanto al comportamiento, a cómo el hombre debe actuar ante los demás. Dice un teólogo, tenemos que distanciarnos de esos agoreros cristianos
que dedican su profundidad y su radicalismo a anunciar la ruina inminente del mundo y total de todo lo que hoy tiene asiento en la Iglesia, fundiendo a Spinger con el Apocalipsis y viendo precisamente en la fatalidad de sus visiones el encargo divino de anunciarlas. Es necesario que todo esto termine. Una teología escapista, una teología que ya no quiere penetrar este mundo, que ya no quiere actuar, que ya no quiere vivir en este mundo. Esos son unos cobardes. Pero también tenemos que distanciarnos de los representantes de la cobardía inversa, que es pasar de largo ante la angustia y el extravío de la época. Y es lo que pasa. Este es el texto que quiero enfatizar. Se pasa de largo ante la angustia y el extravío de la época. Se pasa de largo. Sí, yo tengo mi confesión, pero me paso de largo tu sufrimiento, tu dolor, tu quebrantamiento, tu angustia, tu aflicción, tu depresión. Lo paso de largo. Y eso pasa con mucha teología. ¿Y por qué pasa? Porque no se considera, porque a veces la teología se desarrolla en un concepto de confort, en un concepto político, en un concepto de bienestar, en un concepto de prosperidad económica, en un concepto de ortodoxia, pero dentro de riqueza, dentro de poderío. Por eso muchos teólogos dentro de cualquier sector doctrinal han intentado precisamente cambiar los conceptos, cambiarlos, ayudar al pobre, ayudar al necesitado, ayudar al afligido, porque también es algo escritural. Ha ocurrido dentro de muchos movimientos, dentro de cualquier iglesia. Y hay teología que se lo pasa de largo. Hay teología que se pasa de largo, sí. Hablamos de lo magnífico que es Cristo y como decía un hombre, sí, estos ensalzan al divino Dios. Y hablan de la humanidad de Cristo, pero con sus hechos niegan la humanidad de los hombres. Es decir, sí exaltan al hombre de Jesús, pero a los hombres que se supone que deben amar, no los aman. Y ahí es donde entra ese problema. Sí, exaltan la humanidad de Cristo, pero pisotean la humanidad de los hombres. Y ese es un grave problema entre la moral y ética cristiana. Entonces, pasamos de largo la angustia. Por eso en el sufrimiento se hace la mejor teología. Una de las mejores, esto cabe mencionarlo. No necesariamente es una regla inmutable, ya que se puede hacer buena teología en un momento de paz, en un momento de gozo. Siempre se puede hacer teología en diferentes momentos. Pero una de las mejores teologías en cuanto a la comprensión de la debilidad humana, de quién es Dios y quién es el hombre, es por medio del sufrimiento, por medio del dolor, por medio de la angustia. Ahí es donde entran muchos aspectos que debemos de considerar. Entonces, sordos a una llamada quejosa, y es el problema, te tapas los oídos. Sí, está muy bien tu confesión, me agrada, es una experiencia impresionante de cómo tú expones la naturaleza de Cristo, la cristología, cómo expones los atributos de Dios, cómo expones las doctrinas de la salvación, la escatología, la soteriología, la neumología, perdón, y todas estas doctrinas, perfecto, está bien, son doctrinas necesarias dentro de la iglesia y dentro del cristianismo. Sin ellas, el cristianismo no es cristianismo. Pero también, sin el aspecto ético y moral, el cristianismo tampoco es cristianismo. Entonces, para seguir, ellos desarrollan teología sonriente, serenidad, desprendida del presente, y es lo que ocurre dentro de nuestros corazones, no nomás dentro de los grandes exponentes y predicadores que andan en diferentes iglesias y exponiendo su conocimiento, que es bueno, sino que se vive una sonriente serenidad, y esto de sonriente serenidad es dentro de cualquier denominación eclesiástica. La angustia y el dolor son cosas reales dentro del corazón humano. Pero Dios mitiga su bondad hacia los hombres, es decir, da su bondad. La justicia de Dios es mitigada y Dios es paciente y bondadoso. Eso es lo que más bien quería decir. Y Dios es paciente y bondadoso y David lo comprende, entiende el atributo de Dios de la misericordia, entiende la confesión de pecados que debe de haber y también entiende que él como ser humano está constituido en maldad. Y él en la intimidad entendió, empezó a comprender sabiduría por medio de la aflicción. Yo asesiné, yo adulteré, forniqué,
cometí un gran pecado, pero él lo confiesa. Él se aleja de esa maldad. David es lo que comienza a hacer, a exponer esa teología. Él sentía el abatimiento y él pedía que borrara su maldad. David comprendía que era necesario un redentor, y esto es por eso que en el sufrimiento se hace la mejor teología. En el sufrimiento David entendía que debía de haber alguien que borrara sus maldades. Necesitaba entender que necesitaba un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me quiero aventurar y tal vez lo voy a hacer en esas interpretaciones que uno puede determinar de alguna forma por algunos conceptos muy parecidos dentro de la palabra de Dios y la misma hermenéutica que uno puede ir poseyendo con el tiempo. Renueva un espíritu recto dentro de mí, una regeneración, una doctrina de un nacer de nuevo, una doctrina de un desarrollo de entender qué es esto de nacer de nuevo, qué es nacer de Dios, qué es nacer de lo alto. Y ponme en mí un espíritu noble que me sustente y vuélveme el gozo de tu salvación, una doctrina de gozo, una doctrina de salvación. Y al entender él estas doctrinas, al ver la misericordia de Dios, él enseñará, David enseñará, y lo hace, y nos enseña a nosotros. Enseña los caminos, que los pecadores se conviertan a él, la doctrina de la conversión. Y él pide, líbrame, persevérame de homicidios, ya no quiero volver a asesinar, no quiero volver a adulterar, dice David. Cantará mi lengua tu justicia, la justicia de Dios, la justicia en Cristo Jesús, que es el único que puede purificar, perdonar, dar la justicia al hombre que no tiene. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Él comienza a entender que Dios va a desarrollar, que es benevolente, y los sacrificios serán agradables a Dios cuando un corazón recto le haya confesado. Entonces David comienza a desarrollar toda su teología por medio del Salmo 51, y lo digo de manera muy superficial. Un hombre dice, un teólogo conocido por muchos de ustedes, que es el señor Wayne Grudem, y dice, el sufrimiento durante toda su vida, la pena que Cristo llevó a pagar por nuestros pecados fue sufrimiento en su cuerpo y en su alma durante toda su vida. Aunque los sufrimientos de Cristo culminaron en su muerte en la cruz, toda su vida en un mundo caído incluyó el sufrimiento, el rechazo, el dolor, la traición. Por ejemplo, Jesús sufrió tremendo sufrimiento durante la tentación al desierto. Él presenció, él sufrió al ver el pecado. Y así como nosotros sufrimos por causa del pecado, cuando somos tentados y aún cuando caemos en este. Él resistió 40 días los ataques de Satanás. Y los ataques de Satanás no son caricias. Los ataques de Satanás no son sencillas palabras, son agudos sentimientos de fracaso, de pecaminosidad, de maldad, de transgresión. Todo esto es lo que es los ataques de Satanás. Son terribles, dolorosos, angustian el alma y quitan la esperanza de la vida. Quieren llevar a la maldad y te sientes inútil porque el ataque de Satanás es directamente a las entrañas y al dolor del ser humano que está siendo pisoteado en ese momento. Así Satanás 40 días atacó a Jesús. También sufrió al crecer hacia la madurez, porque leemos que aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, mediante el dolor y aflicción en la muerte de su padre terrenal. Cuando José muere, Jesús presenció la muerte. Y por cierto, sufrió aflicción cuando murió su íntimo amigo Lázaro. Jesús llora al predecir la venida del Mesías. Isaías dijo, varón de dolores. El mejor teólogo de la cristiandad, Jesús de Nazaret, el Cristo, el Dios encarnado. Él padeció sufrimientos, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Isaías 53, el dolor de la cruz, la muerte física. Vaya, hermanos, ¿qué pasa? El sufrimiento es algo que caracteriza al cristianismo.
pero no un sufrimiento que queda en la derrota, sino un sufrimiento que lleva a un intelecto, a un desarrollamiento de una doctrina correcta, de un entendimiento de quién es Dios, quién es el hombre, a entender un corazón misericordioso hacia los demás. El buen y estimado Job, también otro teólogo que desarrolló teología en medio del sufrimiento, mis ojos se oscurecen también por el sufrimiento y todos mis miembros son como una sombra. El sufrimiento se levanta y es un quebrantamiento directo al corazón del hombre. El sufrimiento tiene muchos propósitos, sí, y uno de estos es de que el hombre desarrolle una teología. Los sufrimientos de la pasión de Cristo ahora se ven reflejados. El apóstol Pablo se caracterizó por el sufrimiento, por la desesperanza, por el dolor, levantándose. Y ahora nosotros, por medio del sufrimiento, comenzamos a desarrollar teología, comenzamos a entender quién es Dios, pero no de una manera muy superficial. Quisiera poder expresar más. No es una manera superficial. Sí entendemos quién es Dios. Sí, llegas a entender quién es Dios, pero dentro de tu corazón comienzas a comprender la debilidad de ti, la maldad de tus hechos, la imperfección moral, el odio hacia tu prójimo y la falta de amor hacia los hombres. Pero es algo que es interno, es algo del corazón humano. Así que la mejor teología, las mejores teologías que vemos en la Sagrada Escritura se desarrollaron en el sufrimiento y la reflexión. Reflexión, y es algo que comúnmente no se practica. Cuando un hombre comete una transgresión o cuando atenta contra la ley de Dios, y esto es de todos los seres humanos, los cristianos más piadosos y devotos dentro del cristianismo, mi hermano, algo que yo le recomiendo es que no se deje guiar por la historia siempre busca a sus héroes, la historia siempre busca ensalzar hombres, pero yo estoy seguro que los hombres que aún las frases que ponemos en la página de Muertos al Pecado, sí, son buenas frases, pero estos hombres, estoy seguro que tenían los mismos padecimientos y dolores y transgresiones que no conocemos porque no fueron expuestos, pero estoy seguro que como Elías, que tenía pasiones semejantes a las nuestras, estos hombres también. La historia siempre busca exaltar a los hombres, siempre busca levantarlos, siempre busca crear a sus héroes. Pero la realidad es de que el héroe, David, fue un transgresor terrible. Y es algo que debemos de entender. El sufrimiento desarrolla una buena teología. La reflexión es algo que los cristianos debemos de practicar, reflexionar acerca de nuestra doctrina. Estoy seguro que aquellos cristianos que ya tienen sus años en el Señor, por así decirlo, en su conocimiento bíblico, religioso, no piensan de la misma forma. 10 años de cristiano no piensas de la misma forma. Y espero que sea así. La verdad, clamaría a Dios que fuera así. Que no nos quedemos con la misma capacidad o con la misma comprensión teológica. Sí, aprendiste en tus tiempos detalles de la reforma, pero no se queda ahí. Debe de haber una mejor teología en cuanto a comprensión tuya de quién eres tú y quién es el hombre, quién es Dios. También los salmos precisamente se distinguen por la renovación de la luz de lo divino, entender lo divino. Una reflexión sobre la duración del sufrimiento, el carácter y el significado de varias situaciones que la Biblia nos muestra. La reflexión del pecado, la reflexión de Cristo, qué es lo que Él hizo. Todo esto son doctrinas que muchos han desarrollado. Y precisamente, como dicen, el mejor teólogo no es el que aprende solamente teología, sino el que hace, el que habla. No crear doctrinas y es un problema que se genera una ortodoxia correcta, pero se queda ahí. No se ve el sufrimiento de los hombres. Como acabamos de leer, se pasa de largo. Así que la mejor, vuelvo a citar el texto, una de las mejores teologías se hace desde el sufrimiento y reflexión. Y esto lo podemos ver en las Sagradas Escrituras, en un momento de silencio. Nos cerramos en el silencio, nos cerramos en ese pensar de quién eres tú, quién es Dios. Es algo interesante. El Salmo 51 es un salmo de penitencia, un salmo de hacer penitencia. Haced penitencia de vuestros pecados. Una introducción directamente aclamando a Dios, pidiendo perdón de pecados, pidiendo purificación, pidiendo salvación. El Salmo 51
nos manifiesta una importancia tremenda en nuestros corazones, que cuando transgredamos la ley de Dios, corramos directamente hacia la misericordia y aprendamos de David, que reconoció la verdad de las palabras del profeta Natán y públicamente reconoció su pecado, porque este salmo era cantado públicamente. Así es algo difícil de comprender, pero David reconoció la maldad de sus transgresiones. Así que una de las mejores teologías siempre, siempre se hará en el sufrimiento. Y esto puede ser variado. La muerte de un amigo, un pecado terrible, un dolor en el corazón, aún las mismas relaciones, ruptura de relaciones con amigos y hasta con parejas. Todo esto que el ser humano sufre, porque somos seres humanos que sufrimos, que fracasamos en relaciones. Esto nos lleva a un comprender la realidad de la teología, esa teología que se siente viva, esa teología que se siente eh, viva en el aspecto de que entiende, esta teología me entiende, esta teología entiende mis padecimientos. No es una idea teológica que ha habido dentro de la iglesia de muchos que enfatizan un modelo de vida demasiado cuadrado que no es real, que no es posible, que no existe, que solamente fomenta la hipocresía moral en los hombres. Es mejor un pecador que confiesa su pecado que un hipócrita que se cubre bajo una careta de la piedad y el puritanismo básico de mentiras que no son reales muchas veces. Te doy gracias por tu atención. Es solamente una pequeña reflexión sobre lo que es la teología desarrollada dentro del sufrimiento. Y David es un ejemplo. Podemos ir a la historia también. La historia es buena. Sí, la historia busca sus héroes, pero hay momentos, hay cosas históricas que nos pueden enseñar y podemos aprender. Te doy gracias y que Dios te siga bendiciendo.